Buenos días, pues es un gusto, es un privilegio estar esta mañana juntos y que juntos aprendamos, la verdad, lo que Dios nos quiere enseñar cada día acerca de su palabra como matrimonio. Y yo le decía hace unos días a la congregación, le dije, si usted cree que ir a un evento de matrimonios es un gasto, está totalmente equivocado. Es una inversión. Es una inversión de verdad, porque bueno, como matrimonio lo verá reflejada nuestra vida familiar, como matrimonio y como padres y como familia. Y esa es una bendición, la verdad. Es una bendición el poder participar en eventos como este, porque pues el Señor nos habla, como hace un momento que pasó el pastor Sergio y compartió esa palabra, pues eso no era una palabra muy agradable para muchos, era una exhortación de parte de Dios. Y si el Señor habla, ¿qué hay que hacer? No le oigo. Bueno, pues ahí tiene usted. Vamos a orar, acompáñeme a orar en este tiempo, que Dios nos siga hablando a usted y a mí y poner todo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Señor, queremos que en todo tú seas glorificado, Señor. Y también, Señor, te pedimos que cada matrimonio en esta mañana seamos edificados a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, en cada una, Señor, de las enseñanzas que tengamos en este evento, que tú te glorifiques y que cada matrimonio se edifique. Gracias, muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablarás y nos enseñarás. Ahora, Señor, que cada uno tengamos esa decisión de obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vaya conmigo al capítulo 5 de Efesios. Usted sabe que es la base de este congreso. Hablemos de autoridad, y ahí en el verso 22, por favor. Vamos a leer desde el 21. Desde el 21 nos comienza a hablar de autoridad y de sujeción. Verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo. Vamos a leer hasta allí. Déjeme decirle, ayer Salvador comenzaba compartiendo, ¿verdad?, la palabra, y él decía que, pues, muchos varones dicen, ay, qué padre, vamos, y a lo mejor la esposa no quiere venir al evento y el esposo la está convenciendo porque dice, no, pues les van a estar tirando a las mujeres, le van a estar diciendo, y sujétate, y esto, y lo otro, y mira, ya ves lo que dice el pastor Chava, que te sujetes, y que esto. Pero no se trata de eso. Tan responsable es la mujer en la sujeción como tan responsable es el varón en amar a la esposa. Los dos tenemos la responsabilidad. Cuando hablamos de autoridad hoy día, pensamos inmediatamente en poder. Cuando usted y yo escuchamos hablar de autoridad, inmediatamente se nos va el pensamiento a poder, a capacidad de mandar, a obediencia, a sumisión, a una relación dominador y dominado. Con solo escuchar la palabra autoridad, pues alguien va a decir, ¿verdad? Empiezan los prejuicios allí, pero no es así como está. El diccionario define la palabra autoridad de muchas formas. Define que la autoridad como poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho, potestad, facultad, legitimidad. También el diccionario dice que la autoridad significa prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. También dice que es una persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. En resumen, la palabra autoridad puede ser un verbo,
tener la facilidad, el tiempo y la experiencia para ejercer una acción, como por ejemplo una autoridad en leyes, una autoridad en medicina, o puede ser un sustantivo: dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo, como el gobierno de un país. Fuerza, vigor, capacidad, posibilidad, poderío, como el que se ejerce en la Suprema Potestad Rectora, ¿verdad?, en los estados o en las ciudades o en el gobierno. Y a través del tiempo el significado de la autoridad se ha deformado, puesto que el sentido original de autoridad es diferente al de poder. O sea, es totalmente diferente la autoridad y el poder. Y el concepto de ambos es completamente diferente. Autoridad proviene del latín autoritas, deriva del verbo augere, que significa aumentar, hacer crecer. Eso es la autoridad. De tal manera, autoridad sería aquello que nos ayuda a crecer. Eso sería la autoridad. Y este concepto apareció en la antigua Roma como opuesto. Fíjese, la autoridad apareció lo opuesto al concepto de potestas, que es poder. ¿Qué es el poder? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se define? Voluntad que se impone a otra por el ejercicio de la fuerza. El poder no tiene por qué tener en cuenta al súbdito, lo coacciona. Es lo que vemos ahora muchas veces con las autoridades. O sea, el poder, o sea, no lo tiene en cuenta al súbdito, lo coacciona. El sentimiento que genera el poder es miedo. En cambio, la autoridad tiene que despertar respeto e implica que hay una aceptación posterior a evaluar el mérito de dicha autoridad. Es una capacidad de admirar en quien reconoce la autoridad. Por lo tanto, en su origen el concepto de autoridad iba íntima e indisolublemente unido con el concepto de justicia y equidad. Iban ligados. Cuando se hablaba de autoridad, se hablaba de justicia, se hablaba de equidad, con un componente indispensable de mutuo respeto. Esto significaba la autoridad. Pero ahora la autoridad se ha desvirtuado y vemos definitivamente cómo han sido los problemas en los matrimonios. Yo en esta mañana le estoy hablando acerca de la lucha por el poder en el hogar. ¿Cuántos matrimonios se la pasan enfrascados luchando cada día por el poder? Luchando cada día por establecer sus propios principios, sus propios conceptos. Matrimonios que tienen 20, 30 años peleando y luchando por ejercer ese sentido de autoridad, que no es ninguna autoridad, porque hablamos de que la autoridad es justicia y equidad, agregándole el respeto. Pero es una lucha, muchas veces hasta una lucha encarnizada en los matrimonios por establecer ese tipo de autoridad mal conceptuada. Esa no es la autoridad que nos define la Biblia. Esa no es la autoridad que nos habla Dios a través de su palabra. La autoridad que la Biblia nos manifiesta es totalmente diferente a la que en muchos matrimonios se está ejerciendo. En muchos matrimonios no se está ejerciendo autoridad, se está tratando de ejercer un poder. Yo tengo el poder y ahora vas a hacer lo que yo quiero. Y no se trata de eso. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo debe de ejercerse la autoridad en el matrimonio? En muchos países las ceremonias nupciales incluyen el tradicional intercambio de votos. Lo compartí ayer Salvador. Antier estuvimos en la boda de Kevin y Aline, ¿verdad? Participando nosotros como padrinos. Salvador estaba participando como pastor, llevando la ceremonia. Y ahí estábamos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de grabar un video, de hecho por ahí lo subí al Facebook, ¿verdad? Cuando ellos están celebrando los votos. Y Salvador les hace las preguntas a ambos, al esposo y a la esposa, y se comprometen cada uno, ¿verdad? Prometes amarle, prometes respetarle, prometes reconocerle, ¿verdad? Como tu autoridad, prometes hacer esto, y sí. Y en muchos países las ceremonias nupciales incluyen el tradicional intercambio de votos en los que la novia promete respetar al novio.
Sin embargo, numerosas mujeres se resisten ante la idea de que el hombre sea la cabeza del hogar. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? El principio de autoridad, ¿cómo lo define Dios? La definición bíblica del principio de autoridad es básicamente la que acabamos de leer usted y yo en Efesios capítulo 5 del verso 22 al 24. Así es como la Biblia define la autoridad. Básicamente está en estos versículos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Salvador comentaba ayer y decía, yo a veces decía, me gustaría ser mujer, ¿verdad? Comentaba él. Y déjeme decirle algo, la verdad es que cuando él estaba platicando esto ayer, yo ya lo veía vestido color de rosa y toda la cosa, ¿verdad? Con el pelo pintado de amarillo, ahí con trenzas, no se crea. Pero, ¿sabe? Cuando yo estaba pensando, cuando estaba Salvador compartiendo esto, yo estaba escuchando, y yo pensaba, yo decía, híjole, si la esposa supiera cuántos problemas se ahorra por no ser la cabeza, le darían gracias a Dios por ser la ayuda idónea. Cuando viene el hijo y le dice, papá, mañana necesito pagar la escuela, y tú no tienes dinero, y luego tu esposa te dice, oye, necesitamos pagar la renta. Oye, el carro ya no sirve, la máquina ya tronó. Y tú estás ahí dándole vueltas, y ahora ¿cómo soluciono esto? Ahora ¿cómo arreglo aquello? Y luego en tu trabajo tienes problemas. Y la esposa, pues, trabaja en el hogar, está ahí con buen trabajo. Yo respeto muchísimo el trabajo de mi esposa, las 24 horas trabajan las mujeres, pero sin embargo el hombre está dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y sabe cuál es el principio? Que no valoramos lo que tenemos. Siempre estamos inconformes, hasta en la comida. Cuando usted va a comer con alguien y luego le sirven el plato, dicen, ay, se ve bien rico lo que te sirvieron a ti. Y la otra persona le dice, oye, pues también lo tuyo no se ve tan mal. Oye, espérame, si tú pediste eso. ¿Sí o no? Siempre estamos tratando de, igual que el jardín ajeno, ay, qué bonito jardín tiene la vecina. Siempre estamos tratando de buscar. Y es lo mismo en el sentido espiritual. No estamos conformes con lo que Dios nos ha puesto. Y no le damos gracias a Dios. Esto es la definición de parte de Dios acerca de la autoridad. El hombre tiene que dirigir a la familia y la esposa de respetarlo y seguir su dirección. Y la autoridad del esposo queda limitada por su propia sujeción a Dios y a Cristo. En otras palabras, no está autorizado a exigir que su esposa quebrante las leyes divinas o que pase por alto su conciencia educada por la palabra de Dios. Dentro de estos límites, sin embargo, Dios le ha otorgado la responsabilidad al varón de tomar las decisiones importantes en la familia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7, verso 2. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Fíjese, o sea, hay una ley, o sea, la Biblia nos enseña. 1 Corintios 11:3, por favor, vaya conmigo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay una cascada de sujeción, hay una cascada de autoridad. Nosotros los varones tenemos una gran responsabilidad, estar sujetos a Dios. ¿Sí? La Biblia pide a los esposos que ejerciten su autoridad sin egoísmo, anteponiendo la ventaja de su esposa a la suya propia.
Dice ahí en Efesios 5, regresa conmigo a Efesios, por favor, ahí en el verso 25, leímos hasta el 24, lea conmigo el 25 y vea lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos maridos verdaderamente amamos a la esposa como dice la palabra de Dios? Fíjese, vamos a leerlo. Léalo de vuelta conmigo, los varones principalmente, léanlo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos maridos aman a su esposa de tal manera? ¿Cuántos están dispuestos a entregar su vida por su esposa? Hace 3 días, estábamos ahí en mi oficina y estaba el pastor Tony Martín del Campo y yo, estábamos ahí platicando, ¿verdad? Como todos los martes que nos juntamos ahí a platicar y arreglar el mundo, usted sabe, ¿no? Ahí arregla uno el mundo y descompone el otro y todo eso. Y en eso entró una llamada, ¿te acordarás, Tony? Entró una llamada de un hombre y dijo que si podía hablar con un pastor. Le digo, a sus órdenes. Me dijo, quiero pedirles un consejo. Una persona de por allá, no me acuerdo qué lugar que dijo. Y entonces dice, oiga, es que mi pregunta es, ¿qué cree usted que sienta mi esposa? ¿O qué estará sintiendo mi esposa cuando yo le digo que quiero a otra persona? Y lo puse en el altavoz, porque estamos ahí. Y a veces han sido 1, 2, 3 veces que ponemos ahí. Y bueno, a veces el pastor Tony me ayuda también con sugerencias cuando estamos escuchando y aconsejando. Y esta persona decía, ¿cómo cree que se sienta mi esposa cuando yo le digo que yo quiero a otra persona? Y yo le decía, te lo voy a poner bien sencilla. Cambia los papeles. Imagínate que llega tu esposa y te dice, oye, pues fíjate que estoy enamorada de otro, quiero a otro. Y le digo, ¿qué sentirías? No, pues bien gacho. ¿Te gustaría? No, pues ¿cómo? Entonces, ¿por qué tú sí haces por qué si tú estás haciendo lo que dices? ¿Y qué cree que mi esposa esté pensando en este momento? No, le dije, pues olvídate. Ha de estar comprando cianuro en este momento o algo ahí, ¿no? No, le dije, ¿qué crees que esté pensando? Le dije, imagínate su mente, dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo que tú le estás diciendo con esas palabras. Me dijo, no, pero es que, dije, no, o sea, ¿tú amas a tu esposa? Sí, la amo. ¿Tú amas a tus hijos? Sí, claro. ¿Qué harías por tus hijos? Todo. Yo tengo mucha esa costumbre de preguntarle a los matrimonios cuando llegan llenos de problemas, y muchos de los problemas en la consejería son precisamente por la lucha de poder en el matrimonio. Muchos de los problemas, no, es que ella le digo y no me hace caso, no, es que él, yo le digo, oye, toma esta decisión y no la toma. Muchos de los problemas son por la lucha del poder en el matrimonio. Y yo muchas veces le pregunto a los matrimonios, a ver, díganme una pregunta, ¿qué estarían dispuestos a hacer ustedes por sus hijos? ¿Qué harían por sus hijos? ¿Cuál cree que es la respuesta de los matrimonios? No escucho. ¿Usted estaría también dispuesto a hacer por sus hijos todo? ¿Sí o no? Fíjese. Y yo le decía, ¿estás dispuesto a dar tu vida por tus hijos? Claro que sí, estaría dispuesto a dar tu vida. Le digo, pero fíjate, nadie te está pidiendo la vida. Lo único que se está pidiendo es que cambies tu actitud. Y es lo mismo que Dios nos habla en esta mañana a usted y a mí. Dios no nos está pidiendo la vida, que demos nuestra vida por nuestros hijos. Lo único que Dios quiere y nos habla en esta mañana es que cada uno tomemos el papel que Dios nos ha dado. Mujer,
A ti Dios no te dio el papel de tratar de llevar el hogar. No, pero es que mi esposo, eso no es tu problema. Ese déjaselo a Dios, que Dios trate con él. Varón, Dios no te delegó a ti la irresponsabilidad de delegarle todo a tu esposa. Dios va a tratar contigo como cabeza si no tomas las decisiones. Entonces decimos que estamos dispuestos a hacer todo por nuestros hijos, todos por nuestra familia, pero no estamos dispuestos a cambiar en lo más sencillo. Decimos que amamos a nuestra esposa y a veces la tratamos peor que a una desconocida. Lo que Dios estaba hablando a través de la palabra que compartió Sergio, pues es una exhortación a todos nosotros como varones. Por eso Dios en su sabiduría habla a través de su palabra y dice: maridos, amad a vuestras esposas, amad a vuestras mujeres. O sea, nos dice no una, varias veces que amemos a la esposa. ¿Por qué? Porque el carácter del varón es un carácter, muchas veces es áspero, muchas veces es negligente, es a veces inconsciente en lo que habla, en lo que dice, y después se arrepiente y lo que sea, pero ya causa una herida. Y por el otro lado, Dios le está hablando de la responsabilidad a la esposa y le dice: mujer, sujétate a tu marido. ¿Qué parte de amar no entiendes o qué parte de la sujeción no se entiende? Y así es de sencillo. La Biblia pide a los esposos que ejerciten su autoridad sin egoísmo, anteponiendo la ventaja de su esposa a la suya propia. Esposos, amen a sus esposas tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por tanto, el esposo que sigue el ejemplo de amor de Cristo hacia la iglesia no ejercerá una autoridad pensando en él mismo. Además, la Biblia le ordena que viva con su esposa sabiamente. Vaya conmigo a 1 Pedro 3:7, por favor. Ahí Dios nos, a través de Pedro, Dios nos está enseñando que debemos de vivir con sabiduría con ellas, con conocimiento. Dice el verso 7: vosotros maridos, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, o sea, ustedes maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Así es sencillo. Hacer esto implica más que ser consciente de las diferencias físicas y emocionales entre un hombre y una mujer. Debemos de comprender las necesidades particulares de nuestra esposa. ¿Y sabe por qué? Porque la esposa es nuestra socia. Varón, tu esposa es tu socia en el hogar. Tu esposa es tu socia en el hogar. Mire, ayer estábamos platicando con los pastores, de Nueva York, con Fleming, su esposa, y otra pareja que viene de allá de Nueva York. Y entonces estábamos platicando, y entonces yo no me acordaba de una palabra, y entonces mi esposa inmediatamente le dijo esto, y ya volteé yo y le digo: bueno, ¿ya ven por qué es la ayuda idónea? O sea, nos acoplamos. O sea, somos complemento, no somos contrincantes. Somos un complemento y tenemos que entenderlo de esa manera, que Dios nos ha dado esa capacidad de ser un complemento, la verdad. Ella tiene muchas áreas que yo no tengo, yo tengo muchas áreas que ella no tiene, nos complementamos. Nos complementamos de una forma. Entonces tenemos que ver a nuestra esposa como una socia dentro de nuestra empresa matrimonial. Ahora, yo le pregunto: ¿tendrá la mujer que ser completamente pasiva por el hecho de estar en sujeción? ¿Sí o no? No, fíjese que no. Y le voy a llevar un ejemplo muy bueno. Vaya conmigo ¿a dónde va? A 1 Pedro 3:5. Ahí mismo, el verso 5. Y dice, estamos en 1 Pedro capítulo 3, lee el verso 5 conmigo, dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener
sin temer ninguna amenaza. Fíjese, la esposa no tiene que ser completamente pasiva. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Génesis capítulo 12. Y ahí hay un ejemplo muy claro acerca de la actitud de la esposa en el matrimonio. Génesis capítulo 12, ya le digo el versículo. Génesis 12, verso 5. ¿Lo tiene? Dice, tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Fíjese, ahorita le digo por qué le estoy leyendo esto. Capítulo 18, verso 6. Llega ahí a la tienda Abraham en el verso 6, 18:6, vea lo que dice. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Fíjese, ok. Vemos allí cómo Sara, ¿verdad?, es mencionada en la Biblia como un ejemplo, como un modelo de obediencia a su esposo, Abraham. Ella demostró su sumisión tanto en aspectos importantes como en aspectos triviales, que iban desde abandonar un cómodo hogar, por eso leímos Génesis 12, abandonó el hogar. Cuando el esposo vino y le dijo, oye, pues Dios me habló, necesitamos salir de acá. Y la esposa no le dijo, Sara no le dijo, no, vete tú, yo aquí tengo a mis amigas, aquí está mi familia, aquí está todo lo que tengo. Oye, pero es que Dios nos está hablando que tenemos que salir de aquí. Pues te habló a ti, pero no a mí, ¿no? Tú vete. ¿Y sabe qué? Nos da risa, pero muchas veces así es. El esposo tiene algún sentir, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Creo que debemos hacer esto. No. Y la esposa se opone. Pero sin embargo vemos el modelo de obediencia. Como en aspectos importantes como los triviales, que iban desde abandonar un cómodo hogar y llevar una vida nómada. No sabían para dónde iba a ir, no sabía dónde iban a dormir, no sabía dónde se iban a recostar, no sabía nada. Y sin embargo, Sara apoyó la decisión de Abraham de salir. Y no vemos, la Biblia no nos habla de que haya causado un conflicto de intereses personales en cada uno de ellos. Decir, no, espérame, no, yo no voy. Oye, ¿dónde me vas a acostar? ¿En dónde voy a surtir la despensa? Ahí en el desierto no hay por ningún lado. Oye, ¿y dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a dormir? Yo no veo ningún cuestionamiento de estos. Ella simplemente obedeció el mandato que Dios le había hecho a Abraham. Y sabe, eso es una bendición. Cuando obedecemos a Dios. ¿Y qué más? Llevar una vida nómada hasta preparar un banquete sin que se le avisara con anticipado tiempo. Le dice en el verso 6 que leímos, Abraham va deprisa a la tienda y le dice, Sara, cómprate ahorita cómprate harina y cómprate unas flores de calabaza, vamos a hacer unas quesadillas porque invité a unos cuates a comer y todo eso. Y sin embargo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Y sabe qué? Y Sara comenzó a preparar. No le dijo, ¿y por qué no me avisaste con tanto tiempo que ibas a traer a tus amigos? Mira, ve, ni siquiera estoy arreglada.
Mira, ve cómo está esto. ¿Y sabe qué? Siempre anteponemos cuestiones personales e intereses personales en la relación como matrimonio. Si nos salimos, si te tocan parte de tu comodidad, inmediatamente respingas. Ah, no, pues espérame, así no. Pero vemos el modelo. Pero sin embargo, no obstante, cuando surgió un asunto serio, expresó reiteradamente su punto de vista contrario al de Abraham. Contrario. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Se acuerda cuando ella quiso expulsar a Agar? Camine al capítulo 21, por favor, de Génesis. Ella quiso expulsar a Agar, la concubina de Abraham, y a su primogénito Ismael. Y vea lo que dice en el verso 8 del capítulo 21. Dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, o sea, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, ¿qué le dijo? ¿Usted cree que Dios nada más le dijo que oyera? ¿Qué significa oye su voz? Obedece. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿De quién fue la idea de despedir a Agar? ¿De quién? Sara. Hizo Abraham. Por eso le decía, en los asuntos más triviales ella no se opuso, decía, no, oye, voy a traer a, ¿sabes qué? Ahí viene, ya llegó el jefe a comer, prepárate unas quesadillas aunque sea y unos frijolitos. Y inmediatamente ella se puso a trabajar y no le cuestionó, ¿y por qué los traes hasta ahorita? Y que mira, y esto y lo otro. Después no le dijo, oye, espérame, ¿a dónde me vas a llevar a vivir? O sea, no había un conflicto de intereses personales en el hogar. No había un conflicto de intereses de decir, no, es que ya estoy cansada, tú siempre quieres hacer lo que yo quiero. No, es que tú no te gusta que te diga nada. Y empiezan los problemas y empiezan los pleitos y se vuelve un lío en el hogar. Un lío. No obstante, cuando surgió un asunto serio, expresó reiteradamente su punto de vista contrario al de Abraham. La Biblia no nos habla, no nos dice que Abraham quería correr a Agar. Yo creo que él estaba cómodo teniendo a Agar y teniendo a su hijo allí. Yo creo que él lo veía y decía, no, pues este es mi hijo, también es mi sangre, aunque fue con otra mujer muy distinta a Sara, pero es mi hijo. Pero sin embargo, Sara va y le dice, ¿sabes qué? Córrela. Yo no dudo que Abraham fue con Dios, ¿verdad? Y Dios le habla y le dice, oye su voz. Todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Déjenme decirles, varones, y lo he dicho en varias ocasiones, yo tengo mucho, pero mucho respeto por la voz de mi esposa. Me dice muchas cosas. ¿Usted ha oído cuando usted pone esos pedacitos de grasa de la carne en el asador?
que empiezan a chillar ahí la carne. Hay veces que me dice cosas, no, que el tocino comienza a retorcerse. Antes estaba más gordo, lo que pasa es que me ha metido constantemente al asador y chilla la carne cuando está ahí en el fuego, que está ahí, y sabe, a veces me dice cosas que no, yo por dentro digo no, y no, y no, y no, pero le voy a decir algo. Yo sé que muchas de esas cosas que ella me dice me está provocando un conflicto de intereses personales. Me está sacando de mi comodidad. Y le voy a decir algo, y se lo digo delante de Dios. Nunca me pide nada fuera de lo normal. Nada. Nada. O sea, todo lo que me dice, yo sé que tiene la razón, pero hay un concepto en nosotros los varones, es un estigma del machismo de años y años, lo que Sergio estaba compartiendo aquí. Tienes que romper el molde, tenemos que romper el molde, estamos habituados a un estilo de vida. Nosotros los varones no nos gusta que nadie nos diga nada. Pero sabe, ahí es donde precisamente tenemos que doblegar la carne y saber cuando Dios nos está hablando a través de la esposa. Por eso yo le digo, yo tengo mucho respeto por la voz de ella, tengo mucho respeto por lo que me dice, porque sé que Dios me habla a ella. ¿Cuántos varones saben que Dios también le habla a la esposa? ¿Sí o no? Y a veces le habla más porque se meten más con Dios que muchos varones. Pero sin embargo hay un problema, ¿no? Hay un problema estigmatizado en la mayoría de los varones del machismo. Decía, no. Y a veces tú sabes que es una buena idea, tú sabes que es una buena decisión la que ella te está compartiendo, pero tú dices, no, me ganó la idea, ahora le digo que no. Y ahí está, ¿no? Aunque ella te dice, oye, ¿por qué no pintamos la casa? Tú ya tenías la idea, pero no lo decías, y luego ella viene y te dice, ¿por qué no pintamos? No. Ni crea que me va a ganar mis ideas. Y es un rollo ahí en el que estás, tú dices, no, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que hacer esto? Es una lucha de poder. Y sabes, es donde menos Dios se agrada. Créemelo. Y esto sucedió allí, en esta relación. Dios le habla a Abraham y le dice, escucha su voz. Y mientras tanto, Sara siguió sujeta a su esposo y dejó Sara que él actuara en vez de intentar ella misma echar a la sierva y a su hijo. La mujer no tomó a ella, no la corres tú, pues yo la corro ahorita en este momento. Más o me faltaba. Ahorita la agarro de los pelos, la arrastro y la echo para afuera del campamento. Es más, y al chiquillo también le doy si se pone también ahí. Y vamos, mano, y ahí está la mujer muy, espérate, mujer, Dios no te dio a ti ese papel. ¿Dónde está tu feminismo? Ahí está platicando el otro. Siempre llego a poner gasolina ahí cerca de la iglesia. Es una gasolinera donde vamos la mayoría porque allí sí nos dan litro de a litro. Y entonces ya llego, y ya hay una señora, siempre me paro en esa isla a poner gasolina, ya me conoce y me platica su historia, que tiene una niña enferma, que le han operado de las manos varias veces y todo. Entonces hace 2-3 días llego a poner gasolina y llego y estaba fuera de lo normal, siempre es exageradamente bien amable. Y ya digo, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Y luego me dice, ando, que no me caliente el sol. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, ando enojadísima. No, dice, pues es que ahorita aquí un jefe vino y me dijo, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto otro. Dice, me puso de un carácter, pero no se imagina. Dije, no, ¿sabe qué? Sírvame rápido porque yo tengo prisa.
tengo que llegar a comer, por favor, me sirve rápido la gasolina, ya me voy, ¿no? Yo dije, no se vaya a desquitar conmigo y le vaya a poner azúcar al motor ahí a la gasolina, ¿no? Y entonces digo, no, pero no se enoje, ¿por qué se enoja? No, es que ahorita vino el jefe y me dijo esto y esto y esto otro. Ahora, le pregunto, ¿tenía razón en lo que le dijo? ¿Sí? ¿Le pidió algo fuera de lo normal? No. ¿Por qué se enoja? No, pero es que no me gusta como me lo dijo. Lástima de que no sea mujer, si no, ahorita le ponía yo una arrastrada aquí. Así me estaba platicando, le dije, oiga, ¿y a poco usted se pondría el tú por tú con otra mujer a pelearse aquí? Ah, ¿cómo no? Nomás suéltemela, y más ahorita como me siento, nomás suéltemela. Y yo le decía, híjole, no, le digo, qué bueno que me lo dice para yo tratarla bien siempre, ¿no? Y darle buena propina y todo eso, digo. Dice, lástima de que sea hombre, si no me ponía el tú por tú. Y déjeme decirle algo, y ese concepto de muchas de ustedes, las mujeres, ahí está. Yo creo que algunas de ustedes, de verdad, piensan parecido a eso. Qué... Nomás que no me agarre. O sea, no. O sea, yo no veo en la Biblia que ese sea el plan de Dios para nosotros los matrimonios. O sea, Dios diseñó el matrimonio para que vivamos una vida de armonía, una vida donde verdaderamente podamos gozar de su presencia y de nuestra relación como matrimonio y como familia. Yo no veo que Dios nos lleve a ese punto. El diseño del matrimonio funciona y funciona perfectamente. El problema es que nosotros somos los que no lo hacemos funcionar. Y vemos a Sara siguió sujeta. Fue y le dijo, oye, no quiero que esté esta señora aquí, córrela. Y a Abraham le pareció grave y dijo, no, espérame, no, pues si también es mi mujer y también es mi hijo. ¿Sabes, mujer? Esto te debe llevar a un principio. Tú solamente concrétate a ir con tu esposo y decirle, ¿sabes qué? Creo que no me estás tratando como dice la Biblia. Y déjaselo a Dios. Eso hizo Sara. Sara fue y le dijo, oye, no estoy de acuerdo. Y vean, Abraham dijo, no, le pareció grave lo que ella le decía. Y sin embargo, Dios le habla a Abraham y le dice, oye su voz, haz lo que tienes que hacer. Muchas veces las mujeres, las esposas no dejan que Dios le hable al varón y que trate con él, porque ustedes quieren ejercer la autoridad. Ustedes quieren cambiar al marido como el marido quiere cambiar a la mujer, y no dejamos que Dios le hable a ella como también Dios le hable a él. Y eso se convierte en una lucha de poder. Estamos enfrascados ahí, y no dejamos que sea Dios el que pone el orden en la vida del varón y que sea Dios el que pone el orden en la vida de la mujer. Cada uno queremos cambiarnos y sabe, no lo vamos a lograr. Y eso nos lleva a esta lucha de poder en el hogar por la autoridad. Yo no sé qué lo que hayas vivido en tu hogar. Probablemente a lo mejor tu papá era exageradamente, ¿verdad? Machista y trataba mal a tu mamá, y ahora como mujer dices, no, espérame, yo no me voy a dejar tratar así. No, yo no, ni idea de que yo no le voy a soportar lo que mi mamá le soportaba a mi papá. Y a lo mejor el varón también vivió en una casa donde de veras también la mujer, había un matriarcado, y entonces el hijo se casa y dice, no, espérame. No, a mí mi esposa no se me va a subir como mi mamá se le subió a mi papá. Y ahí están. Y traemos cosas de los hogares de nuestros padres y las traemos al hogar presente y rompemos. El otro día iba yo con mi hija está a punto se quiere casar ahora para el mes de octubre. Y entonces la llevaba yo a su trabajo. Y entonces íbamos platicando porque iba bien contenta porque el pastor Chava le comenzó a dar las pláticas matrimoniales, ¿no? Y entonces me dijo, papá, le dije a Chava que me diera las pláticas matrimoniales porque tiene mejor testimonio que tú. Le dije, no hay problema, hija.
No se crea. No se crea. Yo le dije, chava, no, pues la verdad, tira, tienes más influencia en mi hija que yo. No, está bien, ¿no? Así debe de ser, ¿no? Y entonces iba bien contenta. Iba bien contenta mi hija, ¿verdad? Platicándome, bien padre, que les había dado muchos consejos a ella y a Fer, su novio, ¿no? Y bien bonito, y que bien padre. Dice, papá, lo que más me gustó es que todos los consejos, papá, que nos daban, están en la Biblia. Todo lo que nos decía está en la Biblia. Y ella me decía, mi hija me decía, papá, ¿por qué se complican tanto los matrimonios? Ya entrarás, hija, ya entrarás. ¿Cómo me dijo el pastor Fleming? Me decía, mira, no es lo mismo ver matar al cochino que comerte la carnita. Tiene sus cosas, ¿no? Y entonces yo le decía, no, le dije, mira, precisamente, así como tú lo estás viendo ahorita, así debería ser el matrimonio para toda la vida. Porque así lo diseñó Dios. El problema es que después metemos nuestro conflicto de intereses personales. Al rato, si tú quieres hacer algo personal, que dices, no, yo quiero que se haga esto, y él no quiere, entonces ahí comienzan los problemas. Pero si ustedes se sujetan a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, y viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, tendrán un hogar en armonía, un hogar en paz, en orden, conforme a la palabra de Dios. Y yo le pregunto, ¿cuántos quisiéramos un hogar así? ¿Cuántos tienen un hogar así? ¿Cuántos tienen un hogar así? Ahora te voy a decir algo, si no lo tienes, si no lo tenemos, ¿por qué cree? Porque no queremos. Porque no queremos. Y un día hacía una pregunta y yo decía, ¿qué se ocupa para un buen matrimonio? ¿Qué se ocupa para un buen matrimonio? Y muchos dicen, no, pues, conocer la Biblia. No, pues orar. No, orar juntos como matrimonio. No, ¿qué se ocupa para tener un buen matrimonio? No, pues, pues orar, leer la Biblia, buscar a Dios. No, ¿qué se ocupa para tener un buen matrimonio? Y la gente no respondía y decía, no, pues esto, no, pues esto. No, todo estaba bien, pero no decían lo más importante. ¿Qué se ocupa para tener un buen matrimonio? Querer tener un buen matrimonio. Eso es lo que se ocupa, querer. Así es sencillo, nada más. Entonces, si el ejemplo de Sara demuestra que en lugar de vivir eclipsada por el marido, o sea, en lugar de estar eclipsada, ¿verdad? Y toda, no, tú cállate, tú no hables. Oye, tú no digas nada. Los mirones son de palo. ¿Sabe que así tratan muchos esposos a su esposa? Las eclipsan. Ahí está la esposa eclipsada. La esposa ha de ser nuestra socia y merece un sitio de honor. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, como socia que es, aporta ideas valiosas en cuanto a las decisiones familiares y tiene cierto grado de autoridad para encargarse de muchos asuntos de la casa. Por eso, mujeres, lean la Biblia. La Biblia dice, Proverbios 14:1, la mujer sabia, ¿qué? ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Hay que preguntarle al esposo ahora. Por eso muchas ni contestan. La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. La mujer tiene cierto grado de autoridad para encargarse de muchos asuntos de la casa, incluido algunos aspectos económicos. Ahora bien, claro está, y está bien claro, como cabeza de la familia, el esposo tiene la responsabilidad de tomar la decisión final. ¿Están de acuerdo, mujeres? No nos vamos de aquí hasta que esté convencida. Le voy a repetir, como cabeza de la familia, el esposo tiene la responsabilidad de tomar la decisión final, ¿sí o no? Sí. Aleluya. Esto se llama autoridad. ¿Se fija cómo le hablé? Con autoridad. ¿Y qué hizo usted? Se sujetó.
Es que así tiene que ser, como dice la Biblia. La verdad, qué horrible. Qué horrible, de verdad. Años y años y años como matrimonio y enfrascados en los mismos problemas. O sea, en los mismos problemas. La mujer tratando de quitarle lugar al marido y el marido no dejándose y estar ahí. Un conflicto impresionante. Ahora déjeme decirle algo. En todo esto de lo que estamos hablando, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que menos tenemos es respeto por el autor. Respeto por el autor. Hace unos meses allí en Guadalajara sucedió algo. Había por allí una escultura en un parque en Guadalajara. Yo estaba leyendo las noticias y entonces los arquitectos fueron a remodelar esa escultura en un parque y entonces le hicieron algunos cambios. Y entonces la familia del autor de la escultura fue al Instituto Nacional de Antropología y Arte y Cultura y no sé qué, y se quejó. Entonces el reportero le decía a la familia, a ver, dígame, ¿cuál es su molestia? ¿Por qué su molestia de que hayan mejorado la escultura? Dice, no, es que mi molestia no es porque la mejoraron, mi molestia es porque no se respetó al autor. Lo que él plasmó, dice, lo modificaron. Entonces no hay un respeto por el autor. No hay un respeto. Si él diseñó esa escultura de tal manera, así lo hubieran dejado. Oiga, pero había que remodelarla. No, espéreme. Es que el de la idea, el ingenio fue él. Es muy fácil ahora hacerle todas las modificaciones, pero ustedes no saben lo que él quiso plasmar. ¿Y sabe qué es lo que sucede con Dios? A veces no tenemos respeto por el autor. No tenemos un respeto por el autor. Dios creó al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio. Dice Génesis 2, no lo busque, del 18 al 24. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y Dios lo hizo. Además, a cada uno le marcó funciones particulares que le reportarían felicidad. A cada uno Dios le dio funciones que esas funciones nos llevarían a vivir una vida feliz, una vida agradable, una vida bien. O sea, cada uno tenemos una función específica determinada por Dios. Cada uno tenemos una función específica determinada por Dios de tal manera que debemos de cumplir en esta área. Deuteronomio 24:5, vaya por favor. Dice lo siguiente: cuando alguno fuere recién casado, así como Kevin y Aline, ahí están, mire. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Los tendrán que sostener el doctor Miguel y la doctora Cristina todo el año. No se crean, no dice, es que ahí están los papás de la esposa, ¿no? No dice eso, dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año. ¿Y luego para qué? ¿Para qué va a estar 1 año ahí libre? ¿Para qué? Para alegrar a la mujer que tomó. ¿Y qué pasa cuando los hombres tienen unos días de asueto o de vacaciones? ¿Se la pasan alegrando a la mujer? ¿O se la pasan como leones enjaulados, que no encuentran su lugar? Y la esposa te dice, híjole, yo no sé por qué le dan días de asueto. Ojalá y lo amarraran allá todo el tiempo. Pero significa, vea lo que dice, a cada uno Dios le marcó funciones particulares que les reportarían felicidad. Proverbios capítulo 5, verso 18. Proverbios 5, 18. Vea lo que dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud.
sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ayer a la hora de la comida estábamos platicando con los pastores Fleming y otra pareja, ¿no? Ahí en el comedor. Y estábamos platicando y decíamos, ¿no? O sea, cómo se ha desvirtuado lo que es el matrimonio. Y yo le decía, ¿sabes qué? Mi esposa y yo tomamos una decisión. Estar juntos hasta que la muerte nos separe. Así de sencillo. No tenemos plan B. No hay plan B. No hay plan B. Estamos bien definidos en ese punto. Y entonces, y le platicaba, ¿no? Lo que pasó hace unos días. El domingo pasado llega un hombre y me pregunta, oiga, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. Cuando terminó la enseñanza, me dijo, yo sé lo que piensa el pastor Chuy acerca del divorcio y yo sé lo que piensan ustedes acerca del divorcio, pero quiero preguntarle algo. Le dije, sí, sí, adelante. Y me dice, pastor, ¿cómo quedo yo en esta posición? Déjeme decirle cómo. Mi esposa se quiere divorciar de mí y mi pregunta es, ¿cómo quedo yo? Mire, no trae uno guaraches y sabemos por dónde va la pregunta. Y yo sabía por dónde iba la pregunta. Le dije, a ver, sé más específico. ¿A qué te refieres? ¿En qué posición queda? Bueno, sí, pues es que ella es la que se quiere divorciar. Y yo, pues por más que trato, pues no la puedo convencer. Y ella me dijo, ya no quiero nada contigo. Y yo digo, pues a fuerzas ni los zapatos entran. Le digo, ¿y cuál es tu duda? Sí, ¿cómo quedo yo? Dije, ¿tú quieres saber si te puedes volver a casar o si puedes andar con otra mujer? Bueno, pues por ahí más o menos, por ahí va la cosa. Le dije, ¿ella adulteró? Y me dijo, no. ¿Tú? No, tampoco. Le dije, bueno, si tú conoces la Biblia, tú sabes que la única causal de la que la Biblia nos habla es por el adulterio. Ok, ninguno de los dos. Ok, ahora bien, si tú te vas a divorciar, te tienes que quedar sin casar. Pero pues es que ella es la que se quiere divorciar. Entonces al que le urges a ti. No, pues si ella ya no quiere nada conmigo. Le dije, no. Le digo, ¿sabes qué? Bueno, qué padre que tú entiendas que nosotros en esta congregación no creemos en el divorcio. No creemos. Jamás vas a escuchar a ninguno de los pastores darte un consejo de que te separes. Jamás. Le dije, entonces, ¿sabes qué? No, pero es que ella no quiere nada. Le dije, mira, ¿por qué ahorita dices no quiere nada? ¿Y cómo andabas detrás de ella cuando la andabas conociendo? Te aseguro que a la primera que te vio, porque el cuate pues no estaba muy de aquellas. Así como para decir, pues fue amor a primera vista, ¿no? Yo lo vi al cuate y pues no lo veía así como un Brad Pitt que dijera, que dijera a la mujer, caray, con acomodé lugar. Yo lo veía y decía, mano, pues no creo que tu esposa haya querido mucho cuando te conoció. Y entonces, y le dije, oye, yo te puedo asegurar que tu esposa cuando te conoció no quería nada contigo, cuando te acercaste con ella. Quería, luego a las primeras de cambio te dijo que sí. Me dijo, no, me hizo batallar mucho para conquistarla. Dije, fíjate, ¿por qué no haces lo mismo ahora? Para ti es más fácil decir, no, pues ella ya no quiere nada, pues los zapatos ni a fuerzas. No, mejor que ella tome su camino. Le digo, ¿por qué no haces el intento y la conquistas de nuevo? ¿Qué me dices de tus hijos? Dije, es muy fácil. Es muy fácil decir, no, pues me separo y ella pues que agarre su rollo y yo también y agarro el mío. Pero ¿sabe qué? Ese es el principal problema que tenemos, que nos gustan las cosas demasiado fáciles y no luchamos por lo que debemos de luchar. Yo no sé cuántos vinieron al Congreso precisamente por el tema. Hablemos de autoridad, porque tú sabes donde precisamente te está causando trabajo tu relación como matrimonio. Y si tú no estás cumpliendo de acuerdo al plan y al propósito de Dios, de que como la Biblia nos enseña, tú no estás respetando al autor del matrimonio. Tú no estás respetando a Dios. Como autor del matrimonio, Dios tiene tanto el derecho, fíjate bien,
como autor del matrimonio, Dios tiene tanto el derecho como la capacidad de fijar las normas que estime convenientes. ¿Estás de acuerdo o no? ¿O estás de acuerdo sujetarte? Ya no es igual. Dios tiene el derecho como la capacidad de fijar las normas que estime convenientes, ¿sí o no? ¿Estás dispuesto a sujetarte? No debe de haber problemas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo sé que a veces hay diferencias, pero no esos tipos de luchas. El matrimonio que cumple con sus funciones respectivas y siguen las normas divinas, no solo por su utilidad, sino por respeto a la autoridad de Dios, reciben su favor y su apoyo. Es la bendición de estar obedeciendo. ¿Se ha preguntado usted, quién dio el ejemplo perfecto de cómo ejercer la autoridad? ¿Quién? ¿Qué hizo Cristo? Ahí en el verso 25 de Efesios 5, ¿se acuerda? Que entregó su vida por ella. El mejor, el perfecto ejemplo de cómo ejercer la autoridad nos lo enseña Cristo. Así de sencillo. ¿Cuál es el objetivo del matrimonio y del principio de autoridad? ¿Sabe qué? Que haya armonía y haya felicidad. Cuando la autoridad se ejerce según el modelo de Cristo, en el matrimonio experimentan felicidad y satisfacción. Así de sencillo, así de sencillo. Es lo que tenemos que hacer. Déjeme terminar, ¿no? Cuando Dios habla que el esposo es la cabeza de la mujer, Él no estaba hablando sobre capacidad ni valor, competencia o calidad, brillo o ventaja. Dios está hablando de la función y el orden dentro de una organización. Toda organización debe contar con una cabeza para que funcione en forma eficiente y ordenada. Repito, toda organización debe contar con una cabeza para que funcione en forma eficiente y ordenada. Mire, el día de ayer estábamos comiendo en el restaurante aquí en el Carnival y el aire no funciona. Y uno le dice ahí a los señores, a los señores que nos están atendiendo, y ellos dicen, no, ¿sabe qué? Pues a nosotros no nos hacen caso. Cuando vaya ahí a la recepción hay una computadora ahí deje su queja, pero tírele duro y a la cabeza. Así nos decía el Señor, tírele duro y a la cabeza. Dice, para que nos hagan caso. Usted dígale, mire, somos un grupo de 150 personas y 100 se están quejando del calor que hace aquí. Le digo, pero ¿sabe qué? Pues a lo mejor ni eso ni llega. Eso llega a la cabeza. Eso va directamente a la cabeza. Llega a la dirección de aquí, llega a la dirección de aquí y llega hasta la dirección general todas esas quejas. ¿Se imagina usted que no hubiera un director general en esta organización? O que no hubiera gerentes de áreas en una organización como esta, que todos los que trabajan, las camaristas, los meseros, los de limpieza, los bellboy, todos, o sea, que dijeran, no, pues ahora sí, no hay quien nos mande, no hay quien hacer. ¿Se imagina? O sea, pues no, aquí todo, no hay cabeza. O sea, toda organización necesita una cabeza para que funcione en forma eficiente y ordenada. No hay organización más grande que el universo de Dios, su iglesia y su familia cristiana. Créamelo. Dentro del orden de cosas de Dios hay una sociedad, pero cada sociedad debe de tener una cabeza y Dios ha ordenado que el hombre sea la cabeza de la sociedad, hablando de la familia. Así es sencillo. Ya no es que, porque el hombre es más o la mujer menos, no. Dice Gálatas 3:28, no lo busque. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 1 Corintios 11, no lo busque, 11:11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Así es sencillo. Así de sencillo.
Por eso tenemos que aprender a vivir de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Y mire, aunque muchos varones no han sido ser cabezas en el hogar, y es increíble, la verdad, cómo muchos varones son excelentes administradores en el trabajo, en la empresa. Muchos administradores, muchos empresarios son excelentes en el trabajo y en lo que hacen. Pero ¿sabe? Qué tristeza que en el hogar no lo saben llevar. Vemos a Jesús como, aunque la autoridad era suya por derecho, se la ganó. Así como hay quienes quieren un doctorado honorífico sin tener que trabajar para ganárselo, ¿no? Algunos esposos quieren el título de cabeza del hogar, pero nunca se lo han ganado. Déjenme ponerle un ejemplo de hace tiempo, ya para terminar. Hace muchos años yo estaba trabajando para una empresa y el director general me dijo: Toño, yo quiero que seas el director administrativo y vas a tener a cargo a todo el personal. Y eran como 30 gentes. Y entonces me dice, ¿cómo ves? Y le digo yo, híjole, no, pero pues búsquese otro. No, es que yo quiero que tú seas. Y entonces me dijo, ¿por qué no quieres? No, pues es que, híjole, es un montón de gente rebelde, es un montón de rollos, es un montón de problemas. No, me dijo, ¿sabes qué? Tú estás mal. Tú estás mal. Dice, estás rehuyendo a la autoridad que yo te quiero dar. Me dijo, ¿y sabes qué? Tú vas a ser el director administrativo. Y si no quieres, renuncia. No estés ocupando un espacio que no va a funcionar. Y pues ya, con ese convencimiento, pues dije, pues sí, ¿para dónde me hago, no? Entonces, yo recuerdo que en esa ocasión citó a toda la gente, ahí en la sala de juntas, y éramos como 40 personas. Y entonces le dijo, bueno, los he citado a todos para darles la noticia, que a partir de hoy el licenciado Antonio Ortiz es el director administrativo y pues él va a ser mi brazo derecho aquí en la institución. Entonces, yo no le voy a pedir que lo respeten. Él se tiene que ganar su respeto. Yo no le voy a decir a ustedes que lo obedezcan. Él se tiene que ganar esa autoridad en ustedes. Y yo lo volteé a ver y diciendo, híjole, man, no sé si me está haciendo un bien o si me saqué la rifa del tigre con él aquí, ¿no? Y yo decía, en lugar de que yo esperaba que me dijera, no, ¿saben qué? Respétenlo, obedézcanle, él es el director administrativo y sujétense a él y díganle, y ¿saben qué? Y él, híjole, yo decía, pues qué onda, pues que me eche la mano, me está mandando ahí y sin decirme nada, ¿no? Y entonces yo lo volteaba, pues más nervioso me puse yo, ¿qué onda? Y entonces, pues ya, me dijo, ¿tienes algo que decir? Yo dije, pues ya, con lo que usted dijo, pues más que suficiente, ¿no? Ahora ponerme a chambear, ¿no? ¿Y sabe qué? Dios comenzó a darme sabiduría. Y yo dije, yo no voy a llegar a exigirles o con el chicote en la mano, ¿sabes qué? Yo soy el director y ahora te sujetas a lo que yo te estoy diciendo. Digo, porque sé que me los voy a echar encima. ¿Y sabe qué pasó? Me comencé a meter con ellos más a fondo. Entonces, mi oficina estaba aquí en este lado y enfrente estaba la del director general. Y a mí siempre me ha gustado trabajar en oficinas de puertas abiertas. O sea, toda la gente tiene libre acceso. Aquí no hay ir a tocar, ¿puedo pasar? Nada. Entras y sales, en todos lados. Y el director estaba igual. Y entonces entraba la gente y se sentaba ahí, ¿verdad?
eran más mujeres, y entonces se sentaban y comenzaban a platicar, y entonces salían llorando siempre de mi oficina. Y entonces un día me dice el director, me dice, oye, ¿qué onda? Te di el puesto y la autoridad, pero no para que maltrates a la gente, todos salen llorando de tu oficina. Y le dijo, no, pregúnteles. Me dijo, entonces ¿por qué salen llorando? Dije, no, es que cuando se vienen a sentar aquí, comienzan a platicar y hablan de sus problemas. Hablamos del trabajo, pero hablan de sus problemas. Entonces yo los escucho. Le digo, ¿y usted sabe que yo soy cristiano? Le dije, yo les comienzo a compartir algo que la Biblia dice. Y ellos entienden y se dan cuenta de sus errores y todo eso. Pero muchos tienen problemas desde su casa, y comienzo aquí y pues aprovecho para ministrarlos. Me dijo, qué interesante está eso. Dice, pero es que todos los que entran salen llorando. Y ¿sabe qué? El ambiente cambió. Y ¿sabe? Yo no fui el jefe, yo no fui la cabeza en ese sentido. Yo me convertí más en un amigo de ellos, a involucrarme en sus problemas, a involucrarme en sus necesidades, ser condescendiente con ellos, que a veces llegaban mal de sus casas, ¿no? A veces tenía una compañera que su esposo la golpeaba y llegaba con lentes oscuros porque llevaba con el ojo morado. Y uno de ellos decía, ¿sabe qué? A la salida va a venir su esposo por usted, sí, yo lo voy a esperar y le voy a poner una golpiza. Y yo le decía, ¿sabes qué? Ese no es el arreglo. Y yo le decía, venga, vamos a la oficina, le decía a esta señora, vamos a orar por su esposo. Dios puede cambiar la vida de él. No, Toño, es más duro que un burro. No se preocupe, Dios lo va a cambiar. Y sabe, y así era como yo me ganaba a la gente, involucrándome más con ellos. Haciendo un lado el manto o el título de poder o de autoridad, y siendo amigos, siendo compañeros. Y era más importante. Y quiero terminar leyendo un versículo, si usted me acompaña, por favor, a Mateo capítulo 20, por favor. Mateo capítulo 20, verso 25, por favor. ¿Lo tiene? Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es la verdadera autoridad, el servicio. El servicio. Y sabe, al día de hoy, de esto que lo estoy platicando hace 20 y tantos años que sucedió, y al día de hoy todavía tengo muchos amigos de aquel tiempo y compañeras que a través del Face luego me escriben y me saludan y me dicen, ay, ¿te acuerdas cuando me dijiste esto? ¿Te acuerdas cuando esto, lo otro? Y sabe, quedó la amistad. Pero en cuántas empresas la gente odia al jefe porque no ejerce una autoridad, ejerce un poder. Y el poder lo que trata de enseñar o trata de influenciar es un temor. Y sabe, y eso no es como Dios nos ha enseñado. Dios es nuestra autoridad, y yo sé que a muchos no nos cuesta trabajo amarle a Él y obedecerle a Él. Cierre sus ojos un momento.
Aquí vemos que Jesús nos habla de la autoridad como servicio a los demás. Y nos dice, ¿verdad?, claramente, que si verdaderamente queremos ser una autoridad, tenemos que trabajar de esa manera. La autoridad tiene que despertar respeto e implica que hay una aceptación posterior a evaluar el mérito de dicha autoridad, ¿no? Una capacidad de admirar en quien reconoce la autoridad. La autoridad va ligada con el concepto de justicia y equidad, con un componente indispensable que se llama mutuo respeto. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Señor, tú sabes, tú conoces cada uno de nuestros matrimonios. Señor, aquí estamos delante de ti. A ti no podemos esconderte nada, Señor. Si estamos aquí, Señor, es porque te necesitamos. Es porque sabemos que necesitamos cambios en nuestro matrimonio, Señor. No hay matrimonio perfecto, Señor. Pero sí hay matrimonios con deseos de ser diferentes, con deseos de cambiar. Señor, yo te pido que en esta mañana, Señor, tú sigas hablando a cada uno de nosotros como varones, Señor, y que entendamos el principio de la autoridad, Señor, que la autoridad no es ejercer un temor, que la autoridad es más amor y más servicio, Señor. El ejemplo perfecto de autoridad nos lo has dado tú en esa entrega, Señor, de tu vida por la iglesia. Señor, habla a cada mujer a que entienda también cuál es el papel que ella tiene que representar en el matrimonio, Señor. Que cuando ella se sujeta al marido, se está sujetando a ti, Señor, porque eso dice tu palabra, Señor. Que la obediencia es a ti, Señor, cuando ella decide sujetarse al marido. Que cada uno entendamos, Señor, la responsabilidad personal que tenemos en el matrimonio. Tú definiste el rol a cada uno, Señor, como varón y como mujer. Cada uno tenemos bien definido y bien establecido la responsabilidad que tenemos. Mi responsabilidad como varón es amar a mi esposa. La responsabilidad de mi esposa es estar sujeta a su marido. Señor, ayúdanos. Estas luchas de poder, Señor, solamente causan heridas. Solamente traen conflictos donde no hay vencedores. Solamente heridos cada día, Señor, por la relación, por las palabras y en muchos casos una violencia más allá de la verbal. Todo por querer ejercer un dominio y una autoridad mal conceptuada, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no saldremos de este lugar como llegamos, y que tú, Señor, nos ayudarás a ser una autoridad, Señor, que sirva, que sirva a los demás, Señor, y que sirva a nuestra familia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no saldremos de este lugar como llegamos, y que tú, Señor, nos ayudarás a ser una autoridad, Señor, que sirva a los demás,
que nuestro matrimonio, Señor, experimentará cosas nuevas cada día, porque vivimos de acuerdo a tu palabra. Padre, yo te doy gracias por cada matrimonio, Señor. Gracias, Señor, por tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Que Dios le bendiga. Buen sábado.